En este caso ahora mismo no es el poder de la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios tiene poder y lo vamos a ver, pero el poder de nuestras palabras, el poder de las palabras que nosotros expresamos, transmitimos. Amén. Entonces, pero antemano quiero dar una definición de lo que es o lo que son las palabras. Las palabras son unidades básicas del lenguaje humano. Amén. Formada por una o más sílabas. Y esa una o más sílabas hacen un sonido y nos permiten que podamos comunicarnos entre nosotros. Amén. Entonces esas palabras, cuando se juntan, poseen un significado léxico, ¿sí?, o gramatical, o sea, un lenguaje que utilizamos para comunicarnos mejor y darnos a entender. Pero el problema está que las palabras no se quedan ahí en esa definición, sino que muchas veces no somos conscientes de lo que decimos ni de cómo expresamos esa palabra. Dos cosas importantes: lo que decimos y cómo lo decimos. Amén. Amén. ¿Por qué el poder de la palabra? Mejor dicho, ¿por qué las palabras tienen poder? ¿Por qué nada más no simplemente se utilizan para comunicarme y saber lo que me quiere decir mi hermano, la persona que está al lado? ¿Por qué tienen ese poder? Vamos a ver. Porque son instrumentos emocionales que producen un efecto a quién le decimos y cómo lo decimos. ¿Eso se entendió? Sí. ¿Por qué tiene poder? ¿Por qué? Porque son palabras que producen un efecto de acuerdo a lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca y cómo lo decimos. Con nuestras palabras podemos definir el destino de una persona. Amén. Fíjese. Así es. Con una palabra que expresemos podemos definir el destino de una persona. Podemos lastimar a alguien. Lastimar es porque ya hay una herida, ¿no? Amén, amén. Podemos machacar esa herida con una palabra antes dicha a esa persona. Podemos ofender o manipular a una persona. Y más cuando son vulnerables. En este caso, los niños. Siempre vamos a llegar al tema de la niñez. Los niños son vulnerables a las palabras que muchas veces emitimos. ¿Cómo la decimos? ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo le pregunto a alguien, y además voy a decir algo, yo sé que Dios va a recordar momentos donde alguien te ha dicho alguna palabra y Dios lo va a hacer con el propósito de que no solamente llegue a tu mente, sino de que tú hoy seas sano, que tú puedas decir, esa persona me dijo algo tan fuerte que me hirió y yo debo de sacarlo de mi corazón y decía a la hermana que estaba predicando, y de mis pensamientos. Amén. Y muchas veces digo que son vulnerables porque los niños absorben muy fácilmente lo que decimos. Y yo dije ahorita, ¿y cómo lo decimos? Y voy a añadir, ¿y quién lo dice? Amén. Porque si lo dice mi mamá, me duele más. Así es. Que pase una persona y me diga cualquier cosa, bueno, ¿qué le pasó? Pero me lo dice mi mamá, me lo dice mi papá, me lo dice esa persona que yo amo, me lo dice mi esposo, el que me dijo una vez que me ama, me lo dice mi esposa, pues me duele más. Amén. Entonces es quien dice la palabra. Amén. Amén. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay palabras que duelen más que un golpe. Que hay palabras que hieren más que un golpe. Pero ¿qué pasa?
Porque si a mí me dan un golpe, se me puede hacer un moretón y con medicamentos sanarme. Pero el problema está que cuando me dicen una palabra que me rompen, que me hieren, hay gente que se han pasado la vida yendo a psicólogo y hasta psiquiatra y nunca han visto que han tenido ninguna respuesta a lo que siente y a su comportamiento. ¿Por qué? Porque esa herida está tan profunda que solo el Espíritu Santo de Dios puede llegar ahí. Amén. Nadie más. Y tan fácil que es sanar un golpe. Pero las heridas del alma es muy difícil de sanar. Amén. Entonces, el golpe físico puede sanar más rápido, como yo decía, y más rápido. ¿Por qué hay palabras que duelen más que una palabra? ¿Por qué? Porque penetran en tu mente. Lo acabamos de ver. Esas palabras no solamente quedan en el aire, quedan en el vacío, sino que esas palabras penetran y se quedan ahí en tu mente. Y si tú las dejas que se instalen en tu mente, entonces se van a reproducir, van a tomar fuerza, se quedan ahí. Y a veces sucede que alguien nos ha dicho una palabra, se quedó en nuestra mente y se nos olvidó. Pero luego va pasando el tiempo y en nuestras vidas comenzamos a reaccionar de forma extraña que no entendemos el por qué. ¿Y por qué yo reacciono así? ¿Por qué a mí hay que hacerme nada más así para yo y decirle a una persona de todo en un segundo? Y yo, pero ¿por qué le lastimé tanto? ¿Por qué de mi boca salió esa palabra tan dura? Entonces, esa herida estaba ahí dormida. Esa herida se nos olvidó que alguien la depositó en nuestra mente. Eso cuando la dejamos, amén, que se instalen en nuestras mentes, como les decía. Dice que comienzan a hacer efecto y cambian nuestra alegría por tristeza e incluso hasta tu forma de verte. Oye el poder que tiene una palabra. Una persona te puede decir algo y tú dejar de verte como te veías antes. A veces sucede, ¿no? Que una persona te dice algo tan duro, tan cruel, que cuando te ves en el espejo ni te reconoce. Ya está viéndote con la palabra que te dijo esa persona. No es que eres tan así como esa persona, pero ya te está viendo igual. Pero es verdad. Pero yo no me había dado cuenta. Qué horrible soy. Esa persona me lo dijo y no te ha visto. Hay una palabrita ahí que hace poco que alguien se la corregí. Y la voy a decir porque hoy tenemos que ser sanos. Esas palabras es bueno porque a veces los jovencitos la usan. Y yo no sabía que alguien podía decir aborto mal hecho. Algo así. Y yo, algo así le digo a otro, y yo, perdona, porque yo dije, ¿cómo va a ser? Y esa persona, cariño, ¿y dónde tú escuchaste eso? Además de aborto y mal hecho. O sea, claro, quizás, hermano, a nosotros nos produce risa, pero a alguien que le digan algo así, yo voy corriendo a verme en un espejo a ver qué es lo que es, porque esto es algo grande. Entonces hay palabras, a veces, cuando tú dejas de querer a una persona, y no voy a entrar mucho en eso, porque ahorita vienen los hermanos expertos en familia, y van a tocar todo ese tema, pero hay hombres o hay mujeres que le han dicho a su pareja cosas tan duras, que tú te vas al espejo, déjame ir a ver. Bueno, María está ahí, que María todo el tiempo ha dado testimonio de lo que su esposo anterior antes le decía y le hacía, amén. Entonces, hermanos, esto es el poder de la palabra. Amén. Dice que puede cambiar tu forma de verte. Dice, ningún hombre va a arrastrar con una mujer con hijo. Eso se lo dijo una persona a alguien que conocemos. Por eso no voy a decir el nombre. Pero mira, fíjate qué palabra más fácil.
ningún hombre va a arrastrar con una mujer con hijos. Y es verdad que tú crees, y es verdad que tú crees que tú vas a encontrar marido. Eso se lo digo a una persona joven de aquí. Sin embargo, yo decía al principio, si tú dejas que esa palabra haga nido en tu mente y tú la coges para ti y la crees, tú nunca vas a aceptar a nadie, porque alguien te dijo que nadie te va a aceptar conmigo. Esa persona fue sabia y esa persona ha participado en estos retiros. Y esa persona dijo, pues eso yo no lo creo, porque lo que Dios tiene para mí me lo va a dar con hijo y sin hijo. Y esa persona está casada. Esa persona está casada. Aleluya. Y felizmente casada. Y los hijos de ella son como hijos de él. Porque no podemos estar aceptando todas las palabras que nos anden diciendo por ahí. Porque la mayoría de personas que emiten esas palabras porque ya están heridas. Amén. Entonces, amén. Esa persona decía, no aceptó eso en su vida y ese es un testimonio viviente. Amén. Debemos de pensar antes de hablar. A veces hablamos con ira y eso trae consecuencias porque es una reacción. ¿Qué dice la palabra del Señor? Airaos, porque como humanos nos airamos. Pero el problema está que esta mañana alguien decía, hay que contar 10 veces y hasta 100 veces. Porque en el momento que te viene la ira, tú quieres decirle tantas cosas a esa persona, entonces los psicólogos te dicen, respira y cuenta hasta 10. Pero la hermana decía, la que dio la exposición, creo que fue Manuel esta mañana, que hay que contar hasta 1000, hasta 100, ¿no? Hay gente que tiene que hacerlo porque su ira es tan grande que si abren la boca te matan seguramente. Amén. Entonces tenemos que cuidar cuando vamos a hablar con ira, porque luego no solamente herimos, sino que nos duele. Amén. Porque en el momento no lo pensamos, pero luego decimos, wow, no debí decirle eso. El problema es que a veces ya no podemos enmendar lo que hemos dicho. Amén. Y nos arrepentimos. Tenemos que hablar para construir, no destruir. Debemos de dar vida con nuestra palabra y no matar. Por algo Dios nos dio 2 orejas. Y yo me reía cuando yo escribía eso. Que por algo Dios nos dio 2 orejas. Porque mire, hermano, si nos da 2 bocas. 2 orejas, mejor. Quiere decir que tenemos mejor que escuchar. Es mejor. Tenemos 2 orejas para escuchar más. Y una para hablar. Una. El Señor dijo, una te voy a dar. Amén. Escuchamos más y hablamos menos. Amén. Aleluya. Proverbio 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Amén. ¿Lo escuchamos eso? Proverbio 18:21 dice, la muerte y la vida, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor, están en poder de la lengua, de este miembro tan pequeñito que casi no sale, pero cuando sale, amén. Y dice, y el que la ama comerá de su fruto. O sea, las palabras, hermanos, son como semillas. Que las semillas, hay algunas que crecen rapidito o se ven de una vez que algo va creciendo. Pero hay palabras que son como semillitas y esas semillitas no se ven, pero están echando raíces. Están sembradas, amén. Dice, son semillas que puedo sembrar en tu mente y en el corazón, y vuelvo a decir lo mismo, desde la niñez. Dios va a permitir, vuelvo y repito, que
lleguen a tu mente esas palabras que alguien te dijo y hoy vas a ser sano. Amén. Hay una palabra muy fuerte que pudo ser una semilla en tu corazón. Aleluya. Tú eres torpe. Tú eres torpe. Decía, como se dice y quien la dice. Mamá te dice, tú eres torpe. Papá te dice, tú eres torpe. ¿Sabe lo que genera eso? Está sembrada la semillita, pero va creciendo inseguridad en la persona. Luego, tú ves hombres y mujeres que cualquier cosita que hacen se dice a sí mismo, es que yo soy torpe. Es que todo lo que hago lo estropeo. Pero hubo una semillita en la niñez que alguien depositó, que alguien sembró. Y no cualquier persona, fue una persona que amo, una persona importante para mí. ¿Por qué no eres como tu hermano? Comparaciones. Una semillita también. Tu hermano sí. Ese sí es muchacho inteligente, no como este. Sucede, ¿eh? Ese se parece a mi familia, ese salió a mi familia, preparada, estudiar. Este se fue donde la familia. No, así es. ¿Sucede o no, hermanos? Semillas que son sembradas, que van creciendo y echando raíces en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué hace eso? Que genera odio contra tu hermano. Sí, Señor. Mira, hermano, yo no cometo ese error y yo lo he compartido con muchísimas mujeres aquí. Yo lo he compartido con muchísimas mujeres. Yo no lo comparo a mis hijos. Y Ashley y Alexander son diferentes. Sí, sí. En todos los sentidos de la palabra son diferentes. Hay algunos que tardan más para hacer caso y otros hacer caso más rápido. Pero nunca les digo a ellos, tú eres tal y tú tal. Porque yo quiero que ellos crezcan amándose y sabiendo que no son iguales. Y tienen que aceptarse y respetarse tal y como son. Amén. Entonces esas cosas generan odio y recelo entre los hermanos. Amén. Otra semillita que muchas veces podemos sembrar o que ya ha sido sembrada en nuestras vidas, cuando alguien nos dice, no eres capaz, no haces nada bien, nada te sale bien. Es que no, si quieres hazlo, pero yo estoy viendo que esa persona no confía en mí, que esa persona no cree en mí. Amén. Pero sin embargo, si cada uno de nosotros, gloria al Señor, que podemos informarnos y que la palabra del Señor, decía Manuela, es nuestro guía y aprendemos de ella. Si cada uno de nosotros le decimos a esa persona vulnerable, ese niño, tú eres capaz de hacerlo, esfuérzate un poquito más. No pasa nada con que no lo logres en el momento. Inténtalo otra vez. Qué diferencia de palabra, ¿eh? Con que alguien le diga, no eres capaz. Mami, pero yo creo que estudia inglés, pero tú ni español sabes para estudiar. Hay gente que le matan el deseo al otro, a la... Sí, hermanos, amén. Entonces, pero qué bonito. Sí, inténtalo. Y vamos a sacar tiempo para estudiar y yo te voy a ayudar. Y así aprendo yo también. Esa persona se motiva, ese niño se motiva a hacerlo, a crearlo en su vida. Amén, hermano. Amén. Persevera que yo estoy contigo. Amén. Es una palabra poderosa. Y lo bueno de todo es que nuestro Dios nos dice eso. Amén. Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Yo estoy contigo desde la entrada, desde la salida. Aleluya. ¿Sabes lo que
tu padre y tu madre te dejaren, el que nuestro padre y nuestra madre nos dejen, no es que te diga, te dejé frente a una iglesia y abandonado. Hay padres que están presentes pero ausentes. Sí, Señor. Amén. Entonces el Señor está ahí para decirnos, venga, inténtalo, yo te doy la sabiduría. Hermano, ¿cuántos de nosotros comenzamos nuestros estudios sin saber cero? Con la ayuda de Dios llegamos a tener un título. Con la ayuda de Dios llegamos a realizar un trabajo. Con la ayuda de Dios llegamos a ser jefe, encargado, porque no sabíamos nada. Porque le pedimos ayuda al Señor y Él nos dio la sabiduría. ¿Por qué? Porque sus palabras se cumplen en ese momento cuando dice, yo voy a estar contigo. Y aunque mi madre no me lo dijo, o mi papá, o el vecino, o la persona que yo quería que me lo dijera, pues Dios sí me lo dijo. Amén. Amén. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. Mira cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y todos sabemos que lo que sucede en España en verano, ¿no? Pero no es un fuego que está así por donde quiera un poquito, no. Puede ser un fuego bien pequeñito, pero es un fuego que arrasa con un bosque entero y a veces con comunidades enteras, hermanos. La palabra del Señor está refiriéndose a algo parecido con el miembro que nosotros tenemos ahí en nuestra boca, que se llama lengua, que es un miembro muy pequeño, dice la palabra del Señor, pero que arma un incendio que arrasa con todo. Actos destructivos de comunicación que implican hablar mal de una persona, enciende un fuego. Actos destructivos de comunicación que implican hablar mal de una persona, enciende un fuego. ¿Por qué? Porque como yo te digo las cosas a ti, tú no se las vas a decir igual a la otra. O le pones o le quitas. Pero nunca la comunicación llega como tal. Y cuando viene a ver, yo te la digo con la mejor de las intenciones, pero yo no sé la intención del otro. ¿Me está entendiendo? Se está encendiendo el bosque. Porque yo se lo dije a una sola persona, pero ya esa tarea de tierra está encendida. Amén. Es lo que quiere decir la palabra del Señor. Y muchas veces cometemos el error de hablar mal de una persona cuando no está presente. Y eso enciende un bosque también. O sea, si yo hablo mal de una persona, dicen por ahí que las paredes tienen oído. Y yo creo que eso va a ser verdad, porque hay gente que habla y dice, bueno, como no está aquí, pero se enteran. ¿Cómo se enteró? Se enteró de punto y coma de todo lo que yo dije. ¿Cómo fue? Si nadie me escuchó. Que no se puede hablar mal de una persona en ninguno de los sentidos, y menos cuando no está presente. Amén. A menudo difundimos informaciones falsas, muchas veces verdaderas, como yo decía, pero la intención del otro no la sabemos. Amén. El problema está que esa comunicación o lo que yo digo daña la reputación de esa persona. En nuestro lenguaje espiritual le daña el testimonio. Yo emito una conversación, una expresión de esa persona. Y hay gente que cree que para matar a alguien tiene que coger un palo, un cuchillo. Tú estás matando a tu hermano poco a poco. Está matando ese testimonio. Está manchando su vida. Tú no sabes en el mañana hasta dónde Dios quería llevar a esa persona. Pero por un mal comentario tuyo, esas puertas muchas veces son cerradas. ¿Es así o no es así? Es así. Porque alguien dijo algo de ti. Lo vemos en muchos evangelistas que escuchamos cosas
pero tú no sabes si es cierto. Y de una vez lo tuiteamos, lo ponemos por ahí en comentarios y sale en las redes. Y yo que le escucho, que no sé ni quién es ese hombre o esa mujer, digo, ¿qué dice? Ese no lo invito yo a mi iglesia. ¿Me estás entendiendo? Una mala información, dañar el testimonio o la reputación de esa persona. Son causantes principales de divisiones en la familia. Estoy hablando de ese bosque grande, pero ese fuego pequeñito. Enemistades rompen, enemistades dividen matrimonios por una sola llamita que infunde o que genera este miembro que dice la palabra del Señor, que se llama la lengua. ¡Wow! ¡Wow! Qué bueno que la palabra del Señor está ahí para latearnos y decirnos, pero ven acá, toma conciencia. Qué bueno que la palabra de Dios está ahí para formarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando estábamos en el mundo, dice Menora, ¿cuántas cosas traíamos de por allá? Del mundo sin Cristo, sin esperanza. Allí, antes de conocer al Señor, ¿cuántas formas distorsionadas de hablar teníamos? ¿Cuántas veces mandamos nuestros hijos, se lo dimos a Satanás? Pero antes de conocer al Señor, muchachos hoy se usa mucho en mi país, yo no sé de ustedes, se lo dábamos a Él. ¿Por qué no te mueras? ¿Cuántas cosas, hermano, salía de nuestra boca? Pero eso es antes de tener la palabra del Señor en nuestra vida. Porque la palabra del Señor nos instruye. Dice que son vivas, eficaces, más cortantes que toda espada de 2 filos. Y cuando penetran en nuestro interior, es para hacernos mejores padres, mejores vecinos, mejores familias. Uno de estos fragmentos de la palabra del Señor hoy nos dice que nuestra santidad también tiene que estar en nuestra boca, que nuestra santidad también tiene que estar en lo que decimos, amén, y que tenemos que cuidarnos, que nuestras palabras tienen que tener responsabilidad. Hermano, miren, y no nada más en lo espiritual. Si usted dice algo y yo me entero y tengo pruebas, te puedo denunciar. Sí, Señor. Judicialmente también hay consecuencias. Por eso cuídese lo que usted hable, hermano. Amén. Porque a veces hablamos por hablar, y dicen que los evangélicos hablan mucho. Pero la Biblia dice que en el mucho hablar también nos falta pecar. Cuidémonos, porque nos pueden también denunciar por difamación, mis hermanos. Además de pecar contra el Señor y de hacernos sentirnos mal a nosotros mismos. Amén. Entonces, como nuestra palabra tiene una responsabilidad de lo que decimos y cómo lo decimos, entonces tenemos la responsabilidad de autoevaluarnos y autoexaminarnos para saber si estamos hablando bien o mal. Yo no puedo creer que uno pase 1 hora hablando telele, sin saber si usted ha ofendido al Señor, sin saber si le ha faltado con sus palabras. Cuide sus palabras, no importando con quién hable y el tiempo que hable, que su palabra pase por el filtro de la santidad. Amén, amén. Amén. Amén, Señor. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir a través de mi palabra? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Que tú te sientas mal? ¿Usted sabía que hay gente que tiene el poder de hacer herir al otro? Amén. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Ahora te voy a dar por donde más te duele. Como yo sé algo de ti, lo digo. Que te duela, que sufra. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Cuando vamos a emitir una palabra, cuando vamos a hablar. Mi intención es bendecir. Pues déjeme decirle que los judíos, cuando un niño les nace, ellos todo el camino van declarando una palabra
de bendición para ese bebé. Nosotros muchas veces, hermano, ni la mitad de eso, hermano. Amén. Muchas veces vamos declarando palabras de qué? De miseria. O palabras de maldición. Amén. Y por eso yo le digo, hermanos, nosotros debemos de cuidar lo que dice nuestra palabra. Lo que hablamos con nuestro compañero de trabajo. Recuérdense que somos muy diferentes. El que no conoce al Señor le da igual hablar como quiera que quiera y de quien quiera. Pero el que conoce al Señor sabe que tiene una responsabilidad y que un día nosotros vamos a ser llamados. Amén. Por lo que decimos. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, del buen tesoro, o sea, de lo que tú tienes en el corazón, saca lo bueno. Amén. Por eso es importante sanar nuestras heridas. Porque cuando estamos llenos de heridas y de dolor y de amargura, así mismo hablamos con amargura, con dolor. Y luego dice, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, o sea, tú hablas y yo puedo deducir lo que hay en tu corazón. Hay gente que todo lo que habla es de morbosidad. ¿Usted no ha escuchado gente que todo lo que habla son unos cuentos y una cosa y todo como que se refiere a eso? ¿Qué hay en tu corazón? Hay gente que todo lo que habla es como violencia. Yo mato, oro, parto, sangre. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Hay gente que lo que habla es cosas como de enemistad, de que no lo soporto, no lo aguanto, uy, me irrita. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Eso lo dice la palabra del Señor, que es evidente. Pero dice que también si tú tienes un corazón bueno, un corazón sano, también se te nota cuando tú hablas. Porque lo que tú hablas es como para bendecir. Y llama la atención porque hay gente que le gusta estar ahí cuando tú hablas. Es que tú tienes algo que cuando hablas me trae paz. Porque tu corazón está lleno de un buen tesoro. Amén. Eso acaba de decir la palabra del Señor. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida, es ninguna, no es ni una ni dos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lo dice la palabra de Dios, Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuál es el fin? De dar gracia a los oyentes. Amén. O sea, esa palabra tiene que edificar. ¿Qué significa la palabra corrompida? No, pastora. Porque es que si la palabra del Señor dice que ninguna palabra corrompida salga, yo tengo que saber lo que es corrompida, porque entonces voy a meter la pata, voy a hablar y no voy a saber. Pues la palabra corrompida significa algo que es alterado, que su forma, estructura original y verdadera está alterado, como le decía. Es cuando usamos palabras incorrectas, algo que apesta, algo que está mal, que cae mal, algo que en el momento, yo no sé si usted ha estado en reuniones o está pasándola bien, nada más llega esa persona y abre la boca. Dios mío, que su forma, su estructura de lo que habla está mal, incorrectas sus palabras, sus expresiones. Amén. ¿Cómo cuáles? Palabras de groserías. Ay, ay, ay. ¿Qué significa grosería? Palabras vulgares sin respeto. Usted, cuando vaya a hablar, tiene que saber que la otra persona merece respeto. Sí, amén. Usted tiene que respetar su cultura, su forma de ser y la casa donde está o donde esté. Así es. No hablar por hablar. Amén. ¿Cómo cuáles? Palabras hirientes. Da igual que te duela. Te lo digo delante del público y delante de... No. Tiene que tener ese respeto y ese decir,
Bueno, en ese momento no es que yo debo de hablar, hablo luego. Sucede mucho entre las parejas. Fíjese que yo le he dicho al pastor, si yo hago algo que tú crees que está mal, tú dímelo. Pero lo único que yo no le voy a aceptar es que me lo diga en público, porque yo no lo hago con él. Así es. Si él hace algo que a veces me ha molestado porque somos humanos, y la pareja que diga que no le molesta algo que vamos a revisarlo, porque somos humanos, somos dos mundos diferentes. Pues yo tengo mi momento para hablar con él y decirle, no me gustó, lo que me dijiste no me gustó, o como me trataste no me gustó, por favor no lo vuelvas a hacer. Pero yo no cojo un micrófono, ¡pastorales! No, hay que tener, nuestra palabra tiene que tener respeto, o sea, hay momentos que no se pueden emitir. Hay momentos que no se pueden emitir. Usted está delante de alguna persona que no tiene que enterarse de sus intimidades. Amén. Otra, como cuáles son esas palabras corrompidas. Palabras que tienen el único propósito de lastimar a las personas. Si yo me dirijo a la persona, algo físico de la persona, alguna discapacidad, yo tengo que tener cuenta cómo hablo. Amén, amén. Porque le voy a herir, esa persona se puede sentir mal o avergonzarse en ese momento. Amén. Para terminar, estoy terminando. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe todos, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Amén. Eso es tremendo, hermano. Amén. Glorioso, sí. Vuelvo y lo repito, pero teniendo el mismo espíritu todos. O sea, no es que uno va por un lado y el otro por otro, no, todo. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Yo lo creo, yo lo hablo. Fíjate cómo va cambiando la cosa. De palabra corrompida, palabra incorrecta, mira cómo va cambiando las cosas. La Biblia ahora me dice en 2 Corintios que si yo creo algo, debo de hablarlo como que está hecho. Que si yo creo algo para mis hijos, a veces, hermanos, nosotros aceptamos todo lo que dicen de nuestros, ese muchacho tuyo es más malo que y hermano, a veces lo aceptamos, hermanos. Sin embargo, si tú crees que ese hijo tuyo un día va a servir al Señor, tú no puedes aceptar esas cosas. Amén, o sea, amén. yo creo, no, yo no puedo hablar como, no, yo digo, ese no es así como tú es. estás diciendo. Gloria a Dios. Porque yo creo otra cosa. No vas a conseguir trabajo. Porque yo fui y a mí no me lo dieron. Ellos hay gente experto en dañar el día, los pensamientos con que tú te levantaste positivo, lo voy a lograr, voy a llevar ese currículum, no, ni para allá vaya. Ahí no está cogiendo a nadie. Creí, por lo cual hablé. Yo creo que me pueden coger en ese trabajo, pues yo lo hablo y no, pueden cogerme en ese trabajo, ¿por qué no? La fe debe de hacerte a ti hablar lo que no ves. Gloria a Dios. Pero como si estuviera hecho, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias. Entonces hoy el Señor nos está enseñando que nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Amén. ¿Es así o no? Amén. Amén. Que tenemos que evaluarnos, mis hermanos, en lo que hablamos en nuestra casa, porque hay unos bichitos, como yo le digo, que nos están escuchando y nos están imitando y luego hablan igual que nosotros. Qué bonito cuando ellos comiencen a hablar. A veces los niños dicen, Dios proveerá. ¿Quién se lo escucha? Qué bonito, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Cuando usted ya hace y Alexander hablando así, wow. ¿A quién se lo escuchan, hermanos? Nuestras, en el momento, ahorita alguien dijo, a veces los afanes de la vida hacen que nosotros digamos y se nos salgan cosas de nuestros labios. Pero nosotros tenemos que tener un dominio propio en todo lo que hablemos, hermanos. Cambiemos nuestra
forma de hablar, creyendo con sabiduría, con gracia y con verdad, utilizando palabras para edificar y dar vida, evitando el chisme. Ni hable ni preste sus oídos, mis hermanos. Amén. Los 5 sentidos deben de tener santidad. Amén. Ni hable ni preste sus oídos. Aquí no se habla de nadie, hermano. Tráigame una palabra de parte del Señor. Amén. Y Padre lo mire en serio, ¿es hermano? Así es. Amén. Cambiemos nuestra forma de hablar con las mentiras. Cuidémonos de hablar mentiras para quedar bien. Es excusa que son mentiras. Es mejor decir la verdad y asumir la consecuencia, mis hermanos. Amén. Y luego cambiemos nuestra palabra, que no tengamos lenguaje corrompidos, que ya le expliqué lo que es. Cuidemos nuestra forma de hablar para agradar a Dios con nuestros 5 sentidos. Amén. Ahorita Lili habló del cuerpo y ahí entra también esto, hermano. Señor, santifica mi boca. Hay mucho por qué orar. Y una de esas oraciones es eso. Santifica mi boca, Señor. Santifica mi oído. Ayúdame a hablar verdad. Que tu palabra se penetre en mi corazón, se mete en lo más profundo de mi corazón para yo hablar tu palabra. Amén. Que todo lo que yo hable sea de bendición, bendiga, edifique. Pero yo tengo que estar llena de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios tiene poder. Fíjese que usted puede hablar con alguien de su pecado. Que usted puede hablar con alguien para hacer que reconozca a Cristo como su Salvador. Y no son sus palabras elocuentes, la S donde va, la coma, punto y coma. ¿Sabe quién es que convence de pecado? El Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor que está en tu corazón. Cuando tú la hables, esa persona va a convencerse de pecado y de juicio. Amén. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor, llenarse de ella. Vamos a hablar a nuestros hijos con verdad y con poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Antes de terminar, yo sé que nosotros a veces cometemos errores al hablar y decir cosas. Y hoy es un día, hermano, para nosotros reconocer. Primero está la información, ya está dada. La información está dada. Luego yo reconozco. Me hago un autoanálisis así rapidito y digo, yo fallé en ese puntito que dijo la pastora. Cuando yo reconozco, el otro paso que yo debo dar es enmendar, cambiar, sanar, quitar, porque no me puedo quedar con eso que he reconocido. Amén. Si en estos momentos usted ha reconocido, porque ya yo pasé, ya yo oré al Señor y yo dije en mi corazón, porque esto lo hemos dado otras veces, que cada día yo tengo que evaluar mis palabras. Hoy yo te invito a que evalúes tus palabras. Si has dicho algo descompuesto, si has dicho algo maldiciente a tus hijos, algo que tú luego supiste, te diste cuenta que le hiciste daño, está el momento de tú pedir perdón. No pasa nada. O los niños, los adolescentes, a veces nosotros como madre nos esperamos, estamos desesperados y decimos cosas por nuestras bocas y le hacemos daño a ustedes. Porque es un momento que estamos agotados y ustedes quizás saben que esa palabra estuvo mal y que te dolió y dice, bueno, como es mi madre ya me quedo tranquila. Ese es un momento de acercarse y decirle, mami, papi, lo que me dijiste me dolió. Fíjate que alguien le dijo a nosotros los pastores, podemos hablar de nuestras experiencias hasta el amanecer. Alguien le dijo a alguien, yo me arrepiento de haberte parido. Una madre le dijo a alguien. Y yo le digo, ¿ustedes creen que eso es una palabra
común y corriente, no. Es una palabra que tiene efecto hasta la eternidad. Porque tú no sabes la semilla que sembraste. Mañana esa persona va a tener hijos también. Y esa persona, amén, tuvimos el honor de hablar con él. Me arrepiento de haberte parido. Eso duele un montón, hermanos. Y Dios está aquí para sanar. Así es. Ponte sobre tus pies, hemos terminado. Aleluya. Y este es el tiempo, mis hermanos.